El indicador de personas que se han sumado es el número 11, de cantidad de personas. Sí, hay 14 ahora mismo. Perfecto. Sí. Don Adrián, ¿usted me avisaría cuando quisieran que empecemos de acuerdo con la cantidad de personas que estiman oportunas para iniciar? Gracias, aquí estoy. Vale, sí. No, pues si quiere, como pueden unirse igualmente, si quieren en 30 segundos ya empezamos. Así, cuando usted quiera. Muy buenos días, tardes, noches para todas las personas que nos acompañan. Muy bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Regulación del Trabajo y Política Económica de cómo los derechos laborales mejoran la economía, del profesor Adrián Todolí Signes. El profesor Todolí es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Es doctor en Derecho, licenciado en Economía y en Derecho, director de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Es ganador del premio a la mejor investigación en Derecho del Trabajo otorgado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2 veces, en el año 2015 y en el año 2016, en temas de formación profesional dual y de evaluación del desempeño y retribución. Es ganador del premio CES en materia de impacto socioeconómico de la digitalización en España en el año 2017. Fue nombrado por la Comisión Europea como experto nacional en materia de desempleo juvenil y coordina el blog Argumentos en Derecho Laboral. Muchísimas gracias, profesor, por esta iniciativa para la presentación de su libro. Mi nombre es Silvia Lara Povedano, yo soy ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica y quiero decir que me ha resultado verdaderamente interesante su libro. Luego vamos a iniciar la presentación del libro en realidad con 3 personas que estarán comentando, haciendo un comentario del libro. Vamos a iniciar con don Tomás Sala Franco, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, doctor en Derecho, expresidente de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos de España. Ha colaborado en múltiples asesoramientos con instituciones internacionales como la OIT y la Comisión Europea, y con el Ministerio de Trabajo en la redacción de informes, proyectos de ley. Es autor de múltiples manuales en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales. Luego tendremos la participación de Mónica Pizarro con un comentario. Ella es presidenta de la Asociación Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es social líder del área laboral del estudio Echocopar, asociado a Baker McKinsey International. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consultora para el Programa de Género y Empleo de la Organización Internacional del Trabajo y de la Academia de la Magistratura en Perú. Es presidente de la Asociación Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Muy bienvenida, Mónica, a este panel. Y luego tendremos un tercer comentario de Fernando García Granara, que es especialista en legislación laboral y diálogo social de la oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Relaciones Laborales. Especialista en legislación laboral, administración del trabajo y diálogo social de la OIT en la Oficina para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana. A todos ustedes y a usted, doña Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. Yo quisiera hacer inicialmente una brevísima reflexión de introducción a el panel que estará comentando sobre el libro. Una primera cosa que quisiera señalar es que uno de los grandes desafíos que tenemos en este proceso de recuperación, de reactivación de la actividad económica post-pandemia, tiene que ver con a qué tipo de reactivación y recuperación económica nos estamos refiriendo. Y yo aquí sí quisiera subrayar que por lo menos en nuestros países, principalmente en América Latina, lo que hemos visto es que se viene insistiendo en que en ese proceso de reactivación y recuperación económica es fundamental, se ha dicho, revisar las regulaciones y los derechos laborales, porque se han visto estas regulaciones y derechos laborales como un obstáculo al proceso de recuperación y reactivación económica. Entonces estamos viendo en varios de nuestros países iniciativas que buscan, por ejemplo, reducir los salarios mínimos o flexibilizar las jornadas laborales o incluso, y en esto se está poniendo mucho énfasis en varios países, en revisar los costos de la seguridad social y los costos que tienen para las empresas los riesgos del trabajo. Y entonces con frecuencia vemos que pareciera, y se ha venido planteando, que la única forma para alcanzar un mayor crecimiento económico y mejorar la eficiencia de la economía y de las empresas es justamente desregular y revisar los derechos laborales. De hecho, el tema de las regulaciones laborales se ha planteado, en efecto, como un factor central, se ha dicho, que explica la baja productividad e incluso se señala, es un obstáculo a la competitividad de las empresas y de los países. Esto no es un debate nuevo, como bien nos lo hace ver el autor, el profesor Todolí. Esto es un debate que desde el Consenso de Washington en los años 80 y 90 venimos escuchando, ¿verdad? Como la apuesta al crecimiento económico en esa etapa se pensó desde el punto de vista de cómo liberar las economías y desregular los mercados laborales. Y el profesor Todolí lo que nos dice es urgente que podamos tener un análisis y una reflexión pausada sobre la relación entre la economía y el derecho laboral. Nos dice también que esto no es una cosa fácil, porque vivimos en el contexto de los mensajes de 140 caracteres, ¿verdad? De mensajes efectistas, y en la búsqueda de esa efectividad, lo que viene sucediendo es que se están radicalizando las posiciones, y eso impide un debate y una reflexión sana, mesurada y pausada. Y lo que nos encontramos entonces en ese proceso de radicalización de los argumentos son argumentos llenos de prejuicios y de mitos. Y justamente el profesor Todolí lo que nos propone es que revisemos lo que él denomina el mito del financiamiento de los mercados de trabajo y la relación con la economía, y nos dice que este mito es un mito lleno sí, como todo mito, ¿verdad? Con una enorme insuficiencia de evidencia, de ciencia y de datos que lo sustenten. Y entonces nos dice el profesor Todolí, yo realmente me parece tan inspirador el mensaje que nos da cuando nos dice
y lo que nos afirma frente a este mito de la ineficiencia en la economía de los derechos laborales y de las regulaciones laborales, nos dice, y leo textualmente, no existe disyuntiva entre la regulación laboral y el crecimiento económico, porque los derechos de los trabajadores actúan como promotores de la eficiencia económica y de la productividad laboral. Muy contrario a lo que venimos escuchando, repito, no solo en el contexto de la pandemia, sino además desde hace ya varias décadas en el contexto de este modelo de desarrollo basado en las medidas del Consenso de Washington. Es decir, lo que nos está diciendo es que no hay sustento en los datos, en la ciencia, de que las regulaciones laborales llevan a una pérdida de productividad y de competitividad. Y entonces en su libro, el profesor Todolí lo que hace es desnudar este mito y reivindica el papel de los derechos laborales en la mejora de la economía. Y cierro esta introducción señalando que, sin embargo, también hace un llamado muy interesante en el sentido de la importancia de que podamos adaptar las regulaciones del mercado laboral a las nuevas formas de organización de la producción y de la actividad empresarial. Y esa adaptación pasa porque podamos tener una reflexión, repito, pausada, basada en la ciencia, en los datos, sobre cuáles pueden ser esas nuevas funciones de las regulaciones de cara a la economía. De manera que podamos pensar las regulaciones no solo desde el punto de vista de la protección de los y las trabajadores, que sigue siendo una función fundamental, absolutamente fundamental, pero que también en el nuevo contexto tecnológico, en el nuevo contexto empresarial y político, pensemos cuáles pueden ser esas nuevas funciones de las regulaciones y los derechos laborales como una herramienta útil a la economía. Muy interesante, profesor. Es realmente una provocación lo que usted nos hace y le hace al mundo. Muchísimas gracias por esta contribución. Yo quisiera ahora, como decía al inicio, darle la palabra a don Tomás Sala Franco, a quien ya he presentado. La idea es que en unos 10, 12 minutos nos pueda hacer un comentario a estas reflexiones que hace el profesor Todolí. Muchísimas gracias, don Tomás. Adelante. Muchas gracias, señora ministra. Queridos amigos y colegas, para mí es un placer volver a comunicarme con Costa Rica, aunque sea de esta forma virtual. Entiendo que estamos aquí para comentar o glosar el libro de Adrián Todolí. Este es un libro que, dicho por directo, desarrolla una visión distinta de la tradicionalmente mantenida por los neoliberales de muchos empresarios y de muchos gobiernos. Y un poco presupone un nuevo modelo de relaciones laborales. Muy brevemente, yo conocí a Adrián Todolí cuando se inició en su tesis doctoral sobre un tema muy importante, el salario y la productividad, tesis que yo dirigí, y desde el primer momento le indiqué que su formación y sus conocimientos, como doble licenciado en Derecho y en Económicas, y también por su orientación ideológica y su sentido pragmático, estaba destinado a liderar un cambio en el análisis tradicional del derecho del trabajo que se ha llevado a cabo generalmente por juristas sin formación económica y por tanto no había que olvidar el aspecto económico. En ese nuevo análisis del derecho del trabajo debería partirse básicamente del ser y no del deber ser, aunque yo ya sé que la relación entre realidad y derecho es y debe ser dialéctica porque una en el fondo condiciona a la otra y viceversa, pero no me negarán que entre los deseos de un jurista, el deber ser del jurista, y la realidad, lo que se puede hacer en términos de posibilidades económicas, suele haber una cierta distancia. Y en esa precisa línea siempre se ha movido Adrián Todolí
en sus análisis jurídico-económicos, entre justicia social y pragmatismo económico. Voy a tratar a continuación de presentarles en la línea que defiende Adrián Todolí en su libro, que básicamente comparto. Voy a tratar de exponerle a un ejemplo referido al derecho español del trabajo. Miren, el derecho español del trabajo, su filosofía de base tradicional, ha sido siempre la sustentada por ese empresario medio, diría, que persigue más competir en costes que competir en la calidad del producto o del servicio que presta, que no pretende tanto ganar más, sino gastar menos. En el fondo, una mentalidad preindustrial típica de la agricultura y, en cierto modo, también hasta antiempresarial, puesto que busca más la seguridad que el riesgo. Si bien, dicho esto, es cierto y no hay que olvidarlo, sino todo lo contrario, yo nunca lo olvido, sino subrayarlo, que en una gran medida se depende siempre de la infraestructura empresarial que se disponga en un momento dado. No es lo mismo una infraestructura de grande o de mediana empresa que otra de pymes, de pequeñas o medianas empresas. Pero aún así, el norte es lo importante. Mire, en relación con la situación española, yo diría tres cosas. Primero, que el tradicional modelo español de relaciones laborales tradicionalmente está basado en cuatro pilares. Desempleo estructural, especialmente de mano de obra juvenil, precariedad en el empleo, en la contratación, tanto en la contratación temporal como en la contratación a tiempo parcial, calificable por muchos de nosotros como excesiva e incluso patológica. En tercer lugar, por una política de bajos salarios vinculados mínimamente a la productividad de los propios trabajadores y de las empresas. Y en cuarto lugar, finalmente, por el uso de las extinciones contractuales, de lo que se ha dado a llamar esa flexibilidad de salida para los ajustes de personal cuando una empresa entra en crisis, la no renovación de los contratos temporales o simplemente los despidos, frente a lo que podría defenderse como flexibilidad interna, suspensiones, reducciones de jornada o medidas similares. Lo segundo que hay que señalar del modelo tradicional español es que probablemente sirva para esas empresas que no están globalizadas y que además no son globalizables y que probablemente necesiten competir en costes. Pero desde luego las empresas globalizadas o globalizables es que no pueden competir en costes aunque quieran, porque los países emergentes, los países tercermundistas compiten con bajísimos costos imposibles de igualar y por eso debe buscarse la alternativa en una competencia en calidad. Y en tercer lugar, que aun con todos los límites a los que me he referido antes, impuestos por una infraestructura empresarial como la española, basada fundamentalmente en pymes, hay que evolucionar y algo se ha avanzado, pero no lo suficiente, hacia ese modelo de relaciones laborales basado en esa competitividad empresarial positiva, en definitiva, basado en la productividad de los trabajadores y de las empresas. Y por eso, basado en otros pilares muy distintos, una mayor inversión en I+D+I, el desarrollo de formación profesional continua de los trabajadores, la lucha contra la flexibilidad de entrada en la contratación y en la flexibilidad de salida en las extinciones con medidas alternativas de flexibilidad interna, un pacto de rentas, una mayor participación de los trabajadores dependiendo de la infraestructura de esa empresa en la gestión de las mismas y sobre todo, y esto es muy importante y lo señala Adrián, una mayor participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, unos salarios en definitiva más vinculados a la productividad empresarial. Probablemente no solamente participando en las pérdidas cuando las cosas van mal, sino también participando en los beneficios cuando las cosas van bien. En definitiva, a mí no me cabe la menor duda de que mejorando en general las condiciones de trabajo del trabajador se consigue una mayor productividad y por ende mayores beneficios para la empresa. Por tanto, la productividad del factor trabajo, de la que la economía española curiosamente anda bastante escasa, probablemente sea la única garantía a la vez de competitividad empresarial, de mayores beneficios para las empresas y al mismo tiempo
de una verdadera estabilidad en el empleo y de niveles salariales superiores para el trabajador. Yo esto lo he venido defendiendo siempre, más por intuición o por ideología, si se quiere, y Adrián lo fundamenta en la ciencia económica. Desde luego, siempre vinculados a la realidad de cada empresa y de cada momento histórico. Si tuviera que hacer referencia a lo que ha ocurrido en España en estos últimos años, en este sentido, muy brevemente, en el año 2012 se produce la reforma del gobierno del Partido Popular. Pues bien, en esta reforma, la productividad empresarial, en el sentido positivo, estuvo prácticamente ausente de la misma. Se incidió en una reforma hacia abajo, rebajando los costes empresariales. En la segunda reforma, en la última vida del 2021 del gobierno de coalición socialista y de Unidas Podemos, seguramente, sin duda, acuciado por las presiones de la Unión Europea para conseguir los fondos de recuperación, sí que se han abordado, aunque mínimamente, aspectos de esa nueva visión del modelo laboral y se han establecido medidas claras frente a la precariedad en la contratación, en favor de la formación profesional continua de los trabajadores y promocionando la flexibilidad interna en situaciones de crisis. En este sentido, parece necesario a partir de ahora, sobre todo cuando el panorama económico y político se despeje, la conjunción de la pandemia y de la guerra de Ucrania juegan en contra de cambios de modelos de relaciones laborales. En España, como saben, se ha disparado la inflación a límites que no conocíamos de hace muchos años. Creo que un paulatino pero continuado avance en el cambio del tradicional modelo de relaciones laborales es fundamental. Insisto, lo importante es tener un norte, aunque a veces ese norte se despiste y vayamos en un sentido distinto. Y son muchas todavía las reformas que se refieren a aspectos que no han sido tocados por las distintas reformas laborales que ha habido desde el año 1978, en que se promulgó la norma básica española. Hay que avanzar en la defensa de la seguridad jurídica. Este es un tema muchas veces olvidado por los gobiernos. Un nuevo modelo de relaciones laborales entre ley comunitaria, internacional, estatal, convenios colectivos y contrato individual. Potenciar las mediaciones y los arbitrajes como mecanismos de solución de los conflictos. La participación, como decía, de los representantes de los trabajadores en la gestión y sobre todo en los beneficios de las empresas, que prácticamente no existen en nuestro país y normativamente es mínima la regulación, y sobre todo el desarrollo efectivo de la formación profesional continua de los trabajadores, aunque naturalmente adaptada a la infraestructura empresarial de que se trate. Y acabo. No hay que olvidar que la verdadera clave de reforma, para una reforma laboral, la verdadera clave de bóveda, no reside en la ley, sino en la negociación colectiva, donde se matiza todo lo que la ley pudiera decir, según sectores, según subsectores de actividad y según empresas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a don Tomás, que nos hace un fuerte llamado justamente a ese cambio tradicional en el modelo del trabajo y además nos hace ver cómo tenemos en nuestros países un sector empresarial cuya mentalidad es que para competir a lo que se apuesta es a bajar costos y no a ganar más. Y en esa lógica, entonces, el foco se pone en los costos y no en la calidad. Y si el foco se pusiera en la calidad, sin duda, como nos dice el profesor Todolí, los derechos laborales adquieren todo su sentido. Vamos a darle la palabra ahora a Mónica Pizarro. Adelante, gracias. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, buenos días con todos. Reiteradas gracias
a la señora ministra por la invitación a participar en este evento. Es para mí un gusto estar esta mañana con ustedes, o bueno, esta tarde, no sé, dependiendo del lugar en el que se conecten, además compartiendo el panel con el doctor Salafranco, con el doctor García Granara y por supuesto con el doctor Todolí, autor del libro que venimos a presentar el día de hoy, y que creo que es un texto que desde cualquier espectro del derecho del trabajo en el que nos podamos encontrar, no nos puede pues dejar indiferentes, ¿no? Y va a despertar seguramente unas acalorada, no sé si acalorada, pero bueno, muy interesantes discusiones con relación a los temas que se plantean. Yo he tenido la oportunidad de acceder al texto del libro, que además es de una lectura muy agradable, muy fácil de leer, que es algo que para mí se agradece siempre mucho de los textos jurídicos, porque los abogados tendemos pues a creer que si escribimos más difícil es más interesante lo que estamos tratando de decir. Y la lectura de este texto claramente no pertenece a esa terrible tradición de las ciencias jurídicas hispanoamericanas. Quiero destacar algunos de los puntos del libro que me han parecido sumamente relevantes. En primer lugar, la importancia del estudio interdisciplinario, ¿no? Creo que aquí, efectivamente, además, como señalaba el doctor Salafranco, Adrián parte pues con una ventaja por su doble formación en temas económicos y jurídicos, y si bien claramente no vamos a encontrar en el aspecto, en la academia, muchos autores que puedan estar en esas condiciones, sí creo que es importante que tendamos a través de una colaboración, ¿no?, entre estas dos disciplinas, a realizar más estudios en el que se muestre el impacto económico de las regulaciones o de las ausencias de regulación que eventualmente puedan existir en materia de relaciones laborales, ¿no? En el libro se menciona en varias oportunidades cómo a lo largo de los últimos años se ha tendido a señalar que el derecho del trabajo no crea ni destruye empleo, ¿no? Y que ese es una suerte de mantra que se repite muchas veces, pero yo la verdad coincido con lo que Adrián mismo reflexiona en este texto, y que muchas veces esto se ha respondido como una manera de defender al derecho del trabajo del ataque respecto del supuesto impacto económico desfavorable que que podría tener el derecho del trabajo en el ámbito económico, pero que esta defensa genera también un efecto perjudicial para la propia disciplina, en la medida que no nos permite ver, ¿no?, los efectos reales de la regulación que se está aprobando, ¿no?, o que se está implementando en cada uno de nuestros países. Entonces, yo sí creo que abrir la puerta, ¿no?, a que tengamos más reflexiones interdisciplinarias en las que el derecho del trabajo y la economía conversen y colaboren, es esencial para que tendamos cada vez más a tener regulaciones que sin generar desprotección a los trabajadores sean razonables en nuestros sistemas de relaciones laborales, ¿no? Me parece que eso es un punto muy importante. Luego también quisiera llamar la atención con relación a la idea de genuino empresario que se recoge en el libro, ¿no? Porque creo que toca de cierta manera una situación trágica que se vive en nuestros países en Latinoamérica, que es la situación
del autoempleo o del empleo de sobrevivencia, ¿no? De este excesivo emprendedurismo que hemos estado fomentando en América Latina como mecanismo de subsistencia para las personas que no pueden acceder a un empleo digno y con todas las protecciones sociales que corresponden, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, al menos el 50% del empleo está formado por autoempleo o trabajo familiar no remunerado. Y acá ya ni siquiera estamos hablando de autónomos o falsos autónomos, ¿no? Sino de personas que realmente tienen pequeñas actividades pseudoempresariales de subsistencia y que se encuentran en una situación sumamente precaria, ¿no? De este grupo, que es 50% de la economía hoy en día en el Perú, 50% de las personas ocupadas, 50% de los hombres que pertenecen a ese grupo perciben ingresos que son inferiores a la remuneración mínima vital. Y 90% de las mujeres que pertenecen a ese grupo se encuentran en similar circunstancia, es decir, perciben también ingresos que son inferiores a la remuneración mínima vital, ¿no? Creo que es claro que una economía que se apoye o que se construya sobre la base de personas que trabajan en esas condiciones no puede, pues, pretender llegar al desarrollo, ¿no? La pandemia nos ha mostrado, ha desnudado muchas de nuestras carencias y nos ha mostrado cómo quienes mejor han estado en posibilidad de afrontar la crisis generada por la epidemia a pesar de los duros golpes que han recibido, ha sido la mediana, la gran empresa adecuadamente constituida y sus trabajadores, ¿no? Son los trabajadores empleados por estos genuinos empresarios, grandes y medianas empresas, quienes han contado con mejores redes de protección para atravesar estos tiempos tan complicados y tan duros que hemos vivido los 2 últimos años. Entonces, un poco para cerrar esta reflexión, lo que esto nos muestra que a lo que deberíamos tratar de tender es a tener un sistema no solamente de relaciones laborales, sino un sistema jurídico en general que permita y que promueva no el desarrollo de estas pequeñas actividades pseudoemprendedoras, sino el mayor desarrollo de pequeñas y medianas empresas, perdón, de medianas y grandes empresas que estén en posibilidad de brindar empleo digno, empleo de calidad a los trabajadores, ¿no? Y aquí creo que también un punto importante que menciona el libro cuando habla de migrar de un concepto de subordinación jurídica a un concepto de subordinación económica, pero el propio autor dice, bueno, si vamos a migrar de esta forma de determinar la aplicación del derecho del trabajo, no podemos pretender que el derecho del trabajo se aplique tal cual como lo hemos venido haciendo en los últimos, no sé, 50 o 100 años, como si estuviéramos en esa misma situación de la gran empresa que hace todo, ¿no? Sino que tenemos que tener una regulación que realmente se adapte a esta nueva realidad productiva y el autor propone además mínimos de regulación o puntos mínimos que tendrían que ser objeto de regulación en ese nuevo escenario de adaptación, ¿no? Como son reglas mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de estabilidad laboral y de otros temas que se mencionan en el texto, ¿no? Entonces, y creo que eso es un llamado, ¿no? A que en esta necesidad de fomentar o de permitir el desarrollo de medianas y grandes empresas,
pensemos en una regulación que se adapte a la forma actual en la que esas medianas y grandes empresas producen y que en ese escenario brinde adecuada protección a los trabajadores, ¿no? Yo estoy viendo en la reforma que se pretende realizar del sistema de relaciones laborales peruano que muchas de las normas que pretenden emitirse están pensadas en la gran empresa que hace todo, ¿no? Que de repente es un modelo que podría brindar mejores protecciones incluso a los trabajadores, ¿no? La gran empresa, que incluso la empresa Pueblo, ¿no? De los años 60, 50, pero que es una empresa que hoy en día no existe, ¿no? O sea, si bien el derecho puede actuar eventualmente como elemento de cambio social, no podemos pretender aprobar regulaciones para realidades hoy en día inexistentes. Tenemos que buscar generar mecanismos de protección y de empleo adecuado dentro de las realidades económicas que se dan en nuestros sistemas. Por ejemplo, cuando hablamos de economía colaborativa, ¿no? Es más apropiado crear un marco de regulación que conceda derechos a estos trabajadores de las plataformas que prohibir el uso de las plataformas porque nos parece que generan un empleo precario, ¿no? El prohibir un mecanismo de desarrollo económico no va a, no, me parece a mí que no es la vía adecuada para lograr un mayor alcance del empleo digno en nuestras economías, ¿no? Esas eran un poco las reflexiones que a mí me ha despertado este texto. No quiero extenderme con el tiempo, porque además creo que todos hemos venido a escuchar principalmente a Adrián, que es quien más nos tiene que contar acerca de este libro. Agradezco nuevamente por la invitación y le doy el uso de la palabra a Fernando García para su comentario. Perfecto, Mónica, muchísimas gracias. Pone usted sobre la mesa muchos elementos. Voy a retomar uno en particular, que es el de los escenarios de adaptación, ¿verdad? ¿Cómo comprendemos cuáles son las realidades económicas y del mercado de trabajo hoy día y realizamos las adaptaciones que se requieren? Y el profesor Todoli justamente aborda esos desafíos, por ejemplo, como usted retoma, cómo hablar del concepto de genuinos empresarios frente a esas realidades que tenemos en nuestro país de un trabajo por cuenta propia, de trabajadores independientes, con formas de trabajo muy precarias, que de ninguna manera podríamos asumir que se trata de algún tipo de empresarios. Y por otro lado, también nos hace el profesor Todoli un llamado a pensar a la nueva persona trabajadora. Pero además quisiera poner sobre la mesa subrayar un comentario que usted hizo en relación con una propuesta que hace el profesor Todoli en el sentido, a propósito de esa adaptación, y leo textualmente cuando nos dice sobre el desafío, la importancia de pensar, y leo textualmente: eliminar el requisito de dependencia jurídica con el empresario como puerta de entrada a las normas laborales, ¿verdad? Lo cual realmente sería todo un cambio de paradigma en ese modelo tradicional del que nos hablaba Tomás. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a darle la palabra ahora a Fernando García. Adelante, Fernando. Muchas gracias, ministra. Igualmente, sumarme al agradecimiento a participar en esta sesión de presentación del libro del profesor Adrián Todoli, y también expresar el saludo institucional de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
que participa en esta sesión. Y la presentación de estas líneas del libro del profesor Todoli, como se señalaron, plantean una revisión de los aspectos que han sido desarrollados por el derecho del trabajo frente a la economía. Como señala el profesor Todoli, pues siempre ha existido un posicionamiento del derecho del trabajo, tanto a nivel doctrinario, normativo y de políticas, frente a las decisiones económicas. Y pueden ser estas respuestas tanto de carácter integrador, como pueden ser estas respuestas también de mantenimiento de la posición firme de los fines y fundamentos del derecho del trabajo. La historia presenta también aspectos como en la creación de la OIT en 1919, de aprobación de convenios, los principales convenios, el convenio número 1 sobre horas de trabajo, justamente se da en un contexto de establecer protección laboral. Los códigos de trabajo se dan a través de la regulación legal en los países con esa finalidad de protección laboral, de generar protección hacia los trabajadores. Y este esquema de protección laboral se ha diseñado, como lo plantea el profesor Todoli, sobre la base de la dependencia jurídica como un criterio definitivo y definidor de la protección laboral, a través del reconocimiento de la condición de trabajador. Se es trabajador cuando se presentan los elementos del contrato de trabajo y especialmente la subordinación jurídica. Este criterio es, y el de la genuidad además, han sido determinantes para que la construcción de la protección se dé a nivel legal con la referencia a la condición de trabajador. Y ciertamente en nuestros países, pues, y en la actualidad, se vienen presentando situaciones de cambio de la organización del mercado de trabajo e incluso del tipo de relación que puede presentarse para prestar un servicio, como en el caso de la economía colaborativa, el trabajo en plataformas, el tipo de empresa en el que se presta el servicio. Y entonces notamos que hay una necesidad también de un cambio de revisión de esos criterios, como plantea el profesor Todoli, de asumir una regulación laboral que solo esté en función de determinados criterios. Una regulación laboral que esté supeditada a las decisiones de la economía respecto al mercado de trabajo y que dan una respuesta frente a una situación planteada. Parece ser una suerte de determinismo que se ha tenido a todo nivel respecto de que las decisiones de la economía deben marcar la pauta de cómo se regula el mercado de trabajo. No obstante, el planteamiento que se desarrolla en el libro es que justamente la regulación puede contribuir a la mejora no solo de las condiciones laborales, sino a la mejora de la productividad y al desarrollo. Y entonces, en este enfoque de revisión de esa relación, los temas como se dan de costos salariales, extrasalariales, la protección social, la seguridad social, por ejemplo, han sido dados en función de la condición de trabajador. Y este esquema puede ser revisado a la luz de ciertos criterios subjetivos y objetivos que plantea el profesor Todoli, no solo a nivel europeo, sino a nivel también de nuestros países de América, que han sido marcados por la vigencia de los códigos de trabajo y de la regulación legal. Incluso en situaciones de crisis en las que se ha discutido sobre los criterios de flexibilidad de entrada, de salida o flexibilidad interna, pues se ha marcado toda una dicotomía. O estás con el lado de la protección laboral del derecho al trabajo, o estás con una necesidad de tomar cuestiones económicas, políticas económicas y decisiones de desarrollo en los países, dejando aún en un segundo nivel la regulación laboral.
esta integración necesaria que plantea el profesor Todoli y la revisión, pues son sumamente actuales. Ya la pandemia ha destacado no solo la dación de normas de parte de los gobiernos, normas de carácter sanitario, normas de carácter económico, normas de protección social, normas de traslado de fondos a grupos en situación de dificultad, a colectivos en situación de dificultad, o bien la necesaria adaptación de los centros de trabajo a la seguridad y salud en el trabajo, a las medidas de seguridad y salud en el trabajo con los planes de prevención de riesgos. Es más, la seguridad y salud en el trabajo se convirtió y se convierte en un requisito para la reapertura económica. Hay entonces aquí una entrada necesaria a una regulación normativa y de políticas laborales y de seguridad y salud en el trabajo que están vinculadas a la economía. No hay otra forma de enfocarlo. O bien el planteamiento del profesor Todoli respecto a la revisión del actual contexto de globalización, de economía colaborativa, de trabajo en plataformas, que dejan un margen entre la necesaria, que generan una desprotección de un colectivo importante que podríamos decir que está marcando ahora las líneas de trabajo en el sistema de relaciones laborales. La dación de normas sobre teletrabajo para mejorar la protección, las normas que se vienen preparando también en materia de trabajo en plataformas o de economía colaborativa, son una muestra de que hay una necesidad de revisar ese enfoque. Y bien lo plantea el texto, que es necesario revisarlo cambiando algunos temas o poniéndolos en revisión desde el punto de vista normativo, por cierto, de políticas públicas, del sistema de relaciones laborales, por cierto, también en un enfoque doctrinario, y eso puede originar la necesaria participación de los actores sociales en la aceptación de estas nuevas líneas. Seguridad y salud en el trabajo, respuesta frente a la pandemia y las nuevas formas de contratación. Quisiera destacar aquí incluso que en nuestros países en América, pues hay un alto nivel de informalidad y de desprotección de ingresos, que es necesario justamente una mayor actuación y un mayor seguimiento incluso de parte de la autoridad pública. De ahí la importancia de este aporte también en el contexto de la administración del trabajo, de los ministerios de trabajo que están encargados de hacer la asistencia y supervisión del cumplimiento laboral. Hay necesidad de hacer un seguimiento del cumplimiento laboral al tiempo que de la revisión de la necesaria regulación para la protección laboral y la protección social. Cuando nos referimos a la protección social, que es un aspecto central en momentos de crisis y de dificultad, como se ha advertido también con la crisis sanitaria, tanto en Europa, en España, con las ERTES, y aquí en América Latina con la provisión o la aprobación de asignaciones económicas, al tiempo que se admitía también la posibilidad de una flexibilidad interna con la reducción de las jornadas o la suspensión de actividades. Hay necesidad de vincular justamente estas decisiones de carácter económico en el mercado de trabajo a la regulación laboral. Y ello supone siempre, como se ha destacado también a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo, colocar en el centro de las políticas públicas, en este caso de recuperación económica y de carácter laboral, a las personas, a los trabajadores, a quienes tienen necesidad justamente de esa protección. En definitiva, no se trata de un determinismo económico, sino de marcar una respuesta frente al desarrollo. Y esa referencia justamente en el texto a la revisión de los criterios de protección laboral y protección social
a los que puede responder la condición de trabajador, la atribución de condición de trabajador, pues llevan incluso a ampliar ese campo de protección o de respuestas de las políticas públicas y del derecho al trabajo a todo tipo de actividad, dejando a la exclusión, dejando excluido al genuino empleador, al genuino empresario, como plantea el profesor Todoli. De tal manera que lo que se abre más bien es un espacio de protección, de protección laboral y protección social, de quien presta el servicio, ciertamente incluyendo a quienes son trabajadores dependientes y aquellos trabajadores en los cuales hay otros criterios, pero fundamentalmente la necesidad de una protección social y laboral. Todo ello en función también del desarrollo económico, el desarrollo de la economía. No es posible plantear que una regulación laboral no contribuya en ese enfoque de respuesta a la crisis o de adecuación a las nuevas formas de organización empresarial y de prestación de servicios. No es posible asumir que la regulación normativa del derecho al trabajo genere criterios o efectos negativos. Ya se ha advertido aquí como un efecto que hay más bien una previsión positiva y por ello la necesidad de su revisión. Y finalmente, hacer una referencia también a la vinculación con el sistema de relaciones laborales, puesto que la parte normativa puede ser de carácter legal y también puede ser de carácter convencional, a través de la promoción de los mecanismos de la negociación colectiva, que deberían formar parte integrada del sistema de relaciones laborales. Por ello, queríamos destacar en esta reflexión el aporte a la revisión, no solo de la experiencia planteada en diferentes partes del mundo sobre economía y derecho al trabajo, sino también a la necesidad de una respuesta actual frente a una salida de la crisis de la pandemia, a una necesidad de reactivación económica, pero fundamentalmente a una necesidad de protección laboral, de protección social, integrado a un enfoque de desarrollo y, por cierto, de desarrollo económico. Nuevamente agradecido por la oportunidad y el necesario reconocimiento al aporte del profesor Todoli con estas reflexiones en el libro comentado. Muchísimas gracias, Fernando, por tus comentarios y este énfasis en el determinismo económico que marca la pauta de las regulaciones laborales y cómo en efecto el llamado es a ver la otra cara de la moneda y es cómo las regulaciones laborales más bien pueden contribuir a la mejora de la economía, ¿verdad? Pero que sin embargo lo vivimos más bien como una dicotomía. Muchísimas gracias por tu comentario. Vamos a darle la palabra ahora al profesor Todoli. Adelante, muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la iniciativa de la presentación de este libro por parte del Ministerio de Trabajo de Costa Rica y, por supuesto, la presencia de la ministra, que para mí es un honor y un orgullo que esté aquí presentando ella misma, participando ella misma en la presentación. También agradecer a la OIT de Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana que haya querido también participar en esta iniciativa y que Fernando García haya comentado sobre ello. Y, por supuesto, también a mi maestro, como no, a Tomás Sala, que haya aceptado estar en esta mesa y que, por supuesto, como muy bien ha señalado, es decir, al final el libro lo único que intenta es continuar con los postulados que el maestro Tomás Sala siempre ha mantenido de esa importancia de la interdisciplinaridad, de intentar ver siempre la realidad, es decir, que no estemos pensando sobre otras cuestiones, sino sobre la realidad y sobre los efectos que las normas laborales tienen en la
Y aquí es donde parte, de esto es donde parte el libro, ¿no? Parte de este consenso de Washington, que además me alegra especialmente, y tengo que decirlo, presentarlo, este libro que lo he presentado también aquí en España con el director de la oficina de la OIT para España, pero creía, y por eso agradezco especialmente esta oportunidad que me concede tanto el Ministerio como la OIT para Centroamérica, de presentarlo en general, por supuesto Centroamérica, pero también en general para toda América Latina, porque creo que esta idea del consenso de Washington que aquí en Europa hemos tenido, donde más se ha desarrollado ha sido en América Latina. Esta idea del consenso de Washington de que hay una incompatibilidad entre derechos laborales y crecimiento económico. Esta mentalidad basada poco en datos, y eso es lo que yo intento transmitir en el libro, que no está basado en datos, en ciencia, sino que está basado más bien en un postulamiento ideológico, se ha arraigado y ahora, 40 años después, parece como inmutable, parece que es imposible contradecir esto. Parece ser que es algo como si fuera un hecho, a pesar de que no lo es y que es lo que intento yo demostrar en el libro. Pero además, creo que es muy importante y es especialmente relevante argumentar en contra de esta incompatibilidad entre crecimiento económico y derechos laborales, porque precisamente si nos creemos esta incompatibilidad, esto es lo que ha hecho que en los últimos 40 años haya retrocedido las protecciones laborales y actualmente estemos en una situación de muchas menores protecciones laborales de las que existía en los años 80. Es decir, y esto tiene su lógica, es decir, si el gobernante, el gobierno, la administración, los votantes incluso en una democracia se creen realmente que es incompatible los derechos laborales con el crecimiento económico, tienen que elegir. Y claro, es muy difícil que elijan protección económica si eso creen realmente que implica que la sociedad va a decrecer, que va a haber decrecimiento económico, va a haber pérdidas económicas. Es decir, si nos creemos este postulado de una verdadera incompatibilidad entre crecimiento económico y derechos laborales, es lógico lo que ha pasado en los últimos 40 años. Y es que la mayoría de gobiernos, la mayoría de políticas hayan ido por una reducción de las protecciones laborales. Porque si la única manera de crecer económicamente, de mejorar productivamente y que la economía mejore es que no haya derechos laborales, pues oiga, ¿qué habrá que hacer? Quitar derechos laborales. Entonces, este es el punto de inicio en el que yo parto en mi reflexión, un punto de vista obviamente histórico que nos ha llevado al momento en el que estamos y en el que yo intento decir que efectivamente esto es necesario cambiar esta dicotomía, hay que argumentar en contra, porque es que si no, siempre los derechos laborales estarán en retroceso. Entonces, si se quiere mejorar los derechos laborales, si se quiere aumentar e incrementar las protecciones sociales, habrá que irse a los datos y habrá que ver que en realidad esta dicotomía no es cierta, que en realidad los derechos laborales mejoran la economía. Y esto es lo que hago en el libro. Cada una de las instituciones laborales, salario mínimo, protección social, prevención de riesgos laborales, negociación colectiva, indemnizaciones por despido, analizo cada una de estas instituciones en el libro y planteo cómo en realidad estas instituciones están mejorando la economía. Por supuesto, basándonos en datos, no en pura ideología, sino basando en estudios económicos. Y aquí, con el poco tiempo que tengo, y bueno, en cualquier caso es que en el libro está mucho mejor desarrollado, yo voy a poner solamente dos ejemplos de todas las instituciones, dos que creo que son necesarias. Una es la preferencia por el contrato indefinido. Es decir, en la mayoría de códigos laborales se establece que el contrato será indefinido y solamente si hay una causa de temporalidad se podrá hacer un contrato temporal a un trabajador. ¿Pero qué ha ocurrido? Que bueno, que en los últimos años se han aumentado la posibilidad de los contratos temporales. En estos últimos 40 años, basado en desregulaciones de, oiga, no, desregulemos, que al final el empresario decida si quiere hacer un contrato temporal o un contrato indefinido. Esta desregulación ha provocado en realidad menor productividad. Y esto, ¿por qué es así? Porque un trabajador
temporal es un trabajador que conoce menos la empresa, es un trabajador que puede mejorar, puede innovar menos en el funcionamiento de la empresa. Y esto, ya digo, no es que lo diga yo, hay estudios de economistas de Estados Unidos, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. David Autor es uno de ellos, que en un estudio demostró que aumentar la indemnización por despido y que el contrato sea indefinido aumenta la productividad de esos trabajadores. Y es verdad que hay una idea de muchos empresarios que creen que el trabajador temporal en realidad es más productivo, pero los datos lo desmienten. ¿Y por qué por qué el trabajador temporal es menos productivo? Por tanto, la empresa tiene menos productividad que el trabajador indefinido. Muy sencillo, porque aunque creamos que el trabajador temporal va a esforzarse al máximo para intentar conseguir el contrato indefinido, porque el trabajador temporal tiene miedo a ser despedido o a no ser renovado su contrato y por eso se va a esforzar al máximo, esto es lo que muchos empresarios creen, en realidad no es así, porque por mucho que se esfuerce, este trabajador conoce muy poco la empresa, porque es un trabajador temporal que lleva poco tiempo. Además va a estar en realidad poco motivado para esforzarse porque sabe que cualquier día va a acabar en la calle. Por tanto, este trabajador va a ser menos innovador en la empresa, va a tener menos formación y va a, en realidad, estar menos motivado. Entonces, tenemos una mentalidad que es que el trabajador temporal se esfuerza más, que en realidad no se corresponde con la realidad. Y los datos ahí lo demuestran. Por tanto, es necesario que desde la administración, desde la regulación, desde el legislador, desde los gobiernos, se promueva para que las empresas hagan contratos indefinidos, porque en realidad eso es mejor, no solo para el trabajador, sino también para el empresario, aunque el empresario muchas veces piense que no es así. Pero, repito, los datos sí que apoyan esta cuestión. Y de hecho aquí en España, en la reforma de 2021, la muy reciente, así se ha hecho. Se ha intentado una vez más cambiar las normas para intentar promocionar que los contratos sean indefinidos. Otra cuestión, otra institución que se pone en duda, otra institución laboral que se pone en duda desde los postulamientos y en los últimos 40 años, es el salario mínimo interprofesional. Se dice que el salario mínimo interprofesional crea desempleo y en realidad las empresas no van a contratar si hay un salario mínimo interprofesional. Bueno, pues aparte de que en los últimos años ha habido muchos estudios económicos que demuestran que esto no es así, que el salario mínimo interprofesional no crea desempleo. De hecho, el año pasado se le dio, casualidad, porque esto aún le dio bastante más relevancia al libro que hoy presentamos, porque coincidió con que le dieran el premio Nobel de Economía a un economista, a varios economistas que han pasado toda su carrera demostrando precisamente eso a través de estudios económicos. Pero ya digo, yo en mi libro recojo a estos autores que le han dado el premio Nobel, pero también a muchísimos otros que siguen la misma línea y cuyos informes económicos llegan a la misma conclusión, y es que el salario mínimo interprofesional no crea desempleo, no destruye empleo. Pero es que no es solo eso, es que el salario mínimo interprofesional en realidad mejora la competitividad y productividad de las empresas a través de la innovación. ¿Cuál es el mecanismo que hace esto? Ahí en el libro me remito a varios ejemplos. Uno de ellos, una de las razones o motivaciones de que esto sea así, es que si las empresas, si en un país no existe salario mínimo interprofesional, las empresas van a poder pagar muy poco a sus trabajadores. Por tanto, una empresa que quiera innovar tecnológicamente, quiera invertir para mejorar la productividad de su empresa a través de la innovación metodológica y tecnológica, no lo va a hacer si no sabe que va a obtener los rendimientos en materia de cuota de mercado, vender más, por esa inversión. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si no hay salario mínimo interprofesional, esta empresa que invierte mucho dinero en mejorar tecnológicamente y metodológicamente la empresa, no verá las ganancias de esta inversión. ¿Por qué? Porque si no hay salario mínimo interprofesional, vendrán otras empresas que competirán en costes, pagando muy poco a sus trabajadores, y se quedará en la cuota de mercado que debería merecer esta empresa que ha invertido en innovación tecnológica y metodológica. Por tanto, sin salario mínimo interprofesional, lo que estamos en el fondo es desincentivando que las empresas más innovadoras se instalen en el país, o que las empresas que quieran innovar lo hagan porque no van a tener los beneficios
que deberían ser resultado de esa inversión. Por tanto, sin salario mínimo interprofesional desincentivamos la inversión y acabamos con, muchas veces, poca productividad en las empresas y baja competitividad. Por tanto, es necesario el salario mínimo que va a incentivar la innovación, tanto tecnológica como metodológica. Bueno, repito, estos son solo algunos ejemplos, razonamientos basados en estudios económicos que yo aporto en el libro. Pero bueno, uno más actual incluso, que es la cuestión de la indemnización del despido, cómo esta ayuda a una recuperación económica rápida. Y aquí comparo España en 2012 y en 2020 en 2012 con la crisis económica y financiera. Lo que se hizo en España es reducir la indemnización por despido y esto provocó 1 millón de despidos. Es decir, viendo los datos de 2012 a 2013, cuando ya llevábamos 4 años de crisis económica, se despidió adicionalmente a 1 millón más de trabajadores porque se redujo la indemnización por despido. ¿Qué provocó esto? Que estos 1 millón de trabajadores dejaron de cobrar salario, por tanto, consumieron menos, lo que alargó la crisis económica. Porque como estos trabajadores habían sido despedidos porque habían bajado la indemnización por despido, pues acabaron consumiendo menos, lo que provocó a su vez más despidos. Se redujo el consumo porque había más despedidos y, por tanto, hubo mayor necesidad de volver a despedir o de seguir con los despidos. En 2021 se aplica los ERTE, se aplica la suspensión de los contratos cobrando percepción, pero es que además se hace otra cosa. Se establece una norma que es la mal llamada prohibición de despido, porque no prohíbe despedir, pero sí que es cierto que dificulta las posibilidades de despedir. Por un lado, se dice a los empresarios lo que tienen que hacer es suspender el contrato de trabajo, no despedir. Por otro lado, es que de hecho te dificultamos, al empresario se le dificulta los despidos. ¿Qué ha ocurrido esto? Que pasado el tiempo de crisis económica, en este caso del COVID, las empresas han recuperado el empleo, no han despedido y como estos trabajadores han estado percibiendo ingresos y han estado consumiendo y no han sido despedidos y, por tanto, su nivel de consumo no ha bajado, ¿esto qué ha provocado? Que ahora mismo España sea uno de los países con mayor crecimiento económico pasado el COVID de toda Europa. Por tanto, como vemos, la regulación laboral es precisamente la que ha permitido que haya una rápida recuperación económica después del COVID. Si el sistema hubiera sido otro y se hubiera permitido despedir, esto hubiera sido malo para las propias empresas, porque las empresas individualmente, muchas de ellas se hubieran despedido y esto hubiera acabado provocando que las empresas incluso que no querían despedir, como no había consumo, porque los trabajadores despedidos van a consumir menos porque sus ingresos se reducen, esto acaba provocando una rueda hacia abajo, hacia mayores despidos a su vez, lo cual hubiera cerrado empresas y habría sido malo incluso para las propias empresas. Bueno, pues todos estos ejemplos, repito, basados en argumentos económicos, en el fondo lo único que pretenden es dar más argumentos para la necesidad de un buen derecho del trabajo, unas buenas regulaciones económicas, unas buenas regulaciones laborales. Al final, lo que se pretende en este libro es modernizar el relato o las justificaciones filosóficas de por qué es necesario un derecho del trabajo. Por un lado, para proteger, por supuesto, a la parte contractual débil, pero también porque es necesario esta regulación laboral, porque ello va a implicar mejoras para la economía. Y en un mundo en el que estamos, es necesario crecimiento económico para que haya bienestar social. Pero claro, no solo crecimiento económico, por supuesto, un crecimiento económico que se reparta entre todos, porque la desigualdad económica, y ese es el punto en el que quiero acabar, es el último en el que quiero comentar, este libro no solamente trata de derecho del trabajo, trata de cómo revertir la desigualdad económica que ha provocado los últimos 40 años. Y esta desigualdad económica no es solo por una cuestión de reducir la desigualdad económica, porque es una justificación, es un deseo moral, o lo es lo moralmente correcto, que haya menos desigualdad entre ricos y pobres, que haya más clase media. No solamente es por esta razón, es por dos razones más. Una, porque, por ejemplo, económicamente se dice que las economías más igualitarias son más productivas, son más competitivas. Hay un estudio en 2014 del Fondo Monetario Internacional, que no es la Gaceta Sindical, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario Internacional ya
en un informe dice que las sociedades más igualitarias, las que hay más clase media, en las que se da más oportunidades a todas las personas, son más productivas. Pero hay otra segunda razón, que es con la que quiero terminar, y es que la desigualdad económica, también lo dice el Fondo Monetario Internacional, pero también otras instituciones, por supuesto, la OIT y el Banco Mundial, la desigualdad económica es un peligro para las democracias. De hecho, concretamente un estudio del Fondo Monetario Internacional nos advierte que la desigualdad económica que se ha creado en los últimos 40 años está poniendo en peligro las democracias. Y los ejemplos los estamos viendo, aquí en Europa sobre todo. El Brexit, Hungría, los chalecos amarillos en Francia, el auge de la extrema derecha, incluso el caso de Trump en Estados Unidos, hay muchos estudios que conectan directamente estos conflictos, estos peligros para la democracia, con el incremento de la desigualdad económica. Y es necesario revertir esto. ¿Y cómo se revierte esto? Como se ha hecho desde el origen del derecho del trabajo, y es a través de regulación laboral. Mejorar los salarios, mejorar las protecciones laborales. Esto va a permitir la continuidad y la estabilidad de las democracias. Y, por supuesto, bien, pues estos son los argumentos por los cuales hay que a veces simplemente recordar, y en nuestros casos hay que ponerlos sobre la mesa porque son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de establecer cualquier regulación económica, cualquier regulación laboral, perdón. Es decir, todas estas instituciones responden al final a una finalidad no solo de protección, sino de mejora de la economía y de sostenimiento de la democracia. Y nada, y con esto termino. Muchísimas gracias y, bueno, por supuesto, agradecer de nuevo a todos ustedes la presencia. Muchísimas gracias, profesor, por su provocación, pero además, sobre todo, por la rigurosidad académica de su trabajo, que es el que verdaderamente nos permite tener esa reflexión y ese análisis pausado, basado en la ciencia, el conocimiento y en los datos. Muy interesante esto que nos plantea, ¿verdad? El tema de cómo la igualdad es profundamente eficiente desde el punto de vista económico. Y ese es un concepto que se implica un cambio absoluto de paradigma. Yo quisiera citar, voy a cerrar en 2 minutos con un par de ideas. En un momento en el libro, al inicio, usted dice, y cito, el derecho al trabajo y la economía son 2 disciplinas que históricamente han vivido una a espaldas de otra. No es solo que no se entienden entre ellas, sino que hablan en idiomas distintos. Y esto, por supuesto, tiene enormes implicaciones. Yo quisiera resaltar una, Fernando algo adelantaba, que tiene que ver cómo este divorcio entre las políticas de derechos laborales y la política económica se expresa en la formulación de la política pública y se expresa en la arquitectura institucional en nuestros estados. Y en particular lo quiero señalar para el caso, voy a hablar en este caso del Ministerio de Trabajo de Costa Rica, pero que estoy segura es la situación de muchos de nuestros ministerios de trabajo, por lo menos en América Latina. Se trata de un Ministerio de Trabajo a espaldas de la política económica, de las decisiones y las políticas públicas en materia comercial, de atracción de inversión, por ejemplo, y los ministerios de trabajo estamos más bien ubicados en el ámbito de lo social, en el contexto de la definición de la política pública, de los modelos de desarrollo y en la arquitectura institucional de nuestros aparatos públicos. Y esto tiene que ver con una visión compleja que, por supuesto, subyace a todo su planteamiento, y es que el empleo se sigue viendo como una variable de cierre, como una variable residual al modelo de crecimiento económico. Lo cual significa que entonces en nuestros países la política es no tener política de empleo, porque se supone que la economía se va a encargar.
Y esto que usted nos plantea, ¿verdad? Nos coloca justamente en otro escenario, pero no solo en otro escenario desde el punto de vista de la importancia de tener políticas de empleo, sino de repensar las políticas de empleo. Porque si vamos a seguir nada más enfocando las políticas de empleo desde el punto de vista de las tradicionales políticas activas del mercado laboral, muchas de las cuales están basadas en una visión de subsidios o auxilios temporales, básicamente es seguir haciendo el juego al modelo. Así que realmente es un llamado a la política pública, es un llamado a revisar esa arquitectura institucional. Ahora, también quisiera señalar lo siguiente. Aquí lo que tenemos es un gran desafío, como dice usted, del relato. Tenemos un desafío absoluto del relato porque estamos entrampados en ese relato según el cual las regulaciones laborales son profundamente ineficientes desde el punto de vista económico. Tenemos que darle vuelta a ese relato. Yo quisiera insistir, en efecto, como usted lo hace, en el poder del relato, ¿verdad? Y usted nos aporta un relato moderno, actualizado, y a través de este relato tenemos un instrumento de cambio, de transformación muy poderoso. Si logramos que este relato, a través de la negociación colectiva y el diálogo social, sea el relato que prevalece. Profesor, muy inspirador su libro. Yo, a las personas que nos acompañan y no hayan tenido la oportunidad de leerlo, les hago la invitación. Es verdaderamente revelador. Muchísimas gracias, profesor Todolí, por acompañarnos. Por supuesto, a Tomás, a Verónica y a Fernando por sus aportes. Y a la oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, muchísimas gracias por la oportunidad de, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, la oportunidad de iniciar, por lo menos en el caso de nuestro país y espero para América Latina, en esta transformación del paradigma y del relato, que es lo que puede verdaderamente hacer el cambio en nuestros países y lograr que la recuperación y la reactivación económica no sigan por la ruta de la inercia del pasado, que lo que nos lleva es a más desigualdad, más concentración, más exclusión. Muchísimas gracias y a las personas que nos acompañaron, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.